Hola, soy Gerard, el profesor de Statistics, y os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del curso. En primer término, indicaros que este es un vídeo de prueba que estamos planteando para que veáis un poco el método de enseñanza. Nosotros planteamos básicamente vídeos en directo y vídeos grabados como este. El vídeo grabado lo podréis ver en el momento que cada uno quiera. En principio el curso constará de 5 horas, 3 horas de vídeos grabados como estos, donde explicaremos toda la información, y luego vídeos en directo, clases en directo, donde básicamente resolveremos información correspondiente a la PEC. Evidentemente, si he visto los vídeos en directo, entenderé mucho mejor toda la información que iremos mirando posteriormente en la PEC. La idea básicamente es que os enviaremos un dossier por el grupo de WhatsApp que formaremos el día del inicio del curso. Entonces, en el grupo de WhatsApp podréis preguntar todas las dudas que tengáis sobre información del temario, información del curso, lo que queráis. Y luego os enviaré un dossier para poder seguir bien las clases que realizaremos grabadas. Las clases grabadas dispondréis de ellas en la página web y las podréis visualizar cada uno en el horario que prefiera. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario como tal, correspondiente a la segunda PAC. Vamos a plantear ahora mismo la información correspondiente a los intervalos de confianza. Básicamente vamos a mirar un par de conceptos anteriores, pero el objetivo y que nos preguntan con más asiduidad luego en la PEC corresponde a la información de los intervalos de confianza. Mirad, básicamente nosotros hasta ahora hemos trabajado la información de estadísticos descriptivos que hablaban de la muestra y luego el concepto de probabilidad. ¿Por qué motivo? Por el siguiente. Porque básicamente dentro de la estadística el objetivo es estudiar siempre la población. Pero debido a la dificultad de poder estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, ¿qué se acostumbra a hacer? A coger una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. Cogemos una muestra y esta muestra la estudiamos de forma muy específica, como hemos hecho en los temas 1, 2 y 3. Los primeros 3 módulos estudiábamos diferentes indicadores: media, mediana, moda, varianzas, representaciones gráficas, tablas de frecuencias, toda la información. ¿Y para qué hago esto? Para poder extrapolar, para poder inferir, para poder generalizar la información de la muestra hacia la población. El objetivo es poder estudiar toda la información de la población. Entonces, si yo sé la información de la muestra, no puedo asegurar 100% cómo será la información de la población, pero para ello tenemos el término de probabilidad que estudiamos en el módulo 4. La probabilidad me servirá para poder hacer inferencias sin necesidad de asegurar 100% cómo será la información poblacional. Entonces, básicamente, ahora mismo lo que vamos a realizar en esta primera clase de prueba es analizar los diferentes intervalos. Luego nos adentraremos más en diferentes conceptos, pero ahora miraremos los intervalos de confianza. Importante, cuando trabajamos con los indicadores propios de la muestra, trabajamos con lo que denominamos como estadísticos. Los estadísticos son propios de la muestra. Cuando trabajemos en la población, trabajaremos siempre con los parámetros. Los parámetros son propios de la población. Los estadísticos se representan siempre mediante letras latinas. Los parámetros mediante letras griegas. Mirad, por favor, estadísticos propios de la muestra, parámetros propios de la población. Tenemos, en primer término, la media. ¿Cómo representábamos la media en la muestra? En la muestra se representa con este símbolo, ¿verdad? En cambio, en la población se representará con el símbolo mu. ¿Qué más tenemos? La varianza. Cuando hablo de la varianza, en la muestra se representa con ese cuadrado. En la población será con sigma cuadrado. Tenemos también, por favor, la desviación estándar o desviación típica, que se representa con S en la muestra y con sigma en la población. Recordad que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Si yo conozco la varianza, planteamos la raíz y obtendría la desviación típica o estándar, son sinónimos. Y por último tenemos la proporción. La proporción en la población se plantea con pi. En la muestra podréis ver P sub i o P sub 0,
que no os confunda, a veces podéis ver una u otra, ¿de acuerdo? P sub i o P sub 0 corresponderá a la proporción muestral, pi corresponderá a la proporción poblacional. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando estamos haciendo estimaciones, voy a intentar estimar la información poblacional a partir de conocer los datos muestrales. A partir de la muestra voy a estimar, voy a inferir, voy a generalizar, voy a extrapolar los datos para obtener información poblacional. Veremos que todo esto se hace generalmente mediante hipótesis. Estos serán los siguientes módulos. En este primer módulo de la segunda PEC miraremos solamente la estimación mediante intervalos. Entonces, muy importante, existe una teoría que es el teorema central del límite, que nos indica que cuando una muestra es suficientemente grande, generalmente decimos mayor a 30, podemos indicar que la distribución es normal. Claro, yo tengo una muestra. Muchas veces la muestra proviene de una población, pero yo desconozco la población. Entonces, a partir de la muestra no puedo asegurar que sea normal. Pero el teorema central del límite nos indica que cuando la muestra sea mayor a 30, la distribución de la variable se va a aproximar con total seguridad a una distribución normal. Entonces podremos trabajar como si se tratase de una distribución normal, aunque desconozcamos dicha información. Cuando trabajamos con intervalos, conoceremos la información muestral y me preguntarán por cómo es la población. Siempre será el mismo tipo de ejercicio. Tenéis los apuntes en la primera página, la página 2 del dossier, tenéis esta información. Hemos visto la información de estadísticos y parámetros y ahora vamos a comentar los intervalos de confianza. Tenéis las fórmulas y luego haremos un ejercicio para entender el concepto. Entonces, cuando estamos planteando la información correspondiente a intervalos, estoy haciendo lo que ya hacíamos en el tema anterior, que era buscar valores. Buscaré un valor y otro valor. Siempre cuando trabajemos con intervalos tendrán que indicarme el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 95%, que es el más recurrente, quiere decir que tengo aquí en el centro el 95% de los casos. El complementario es alfa, que es 1 menos nivel de confianza. En este caso, 5%. Siempre son complementarios, es decir, nivel de confianza más alfa suman siempre el 100%, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que esto es el 95% de los casos, tenemos alfa repartido en ambos costados. Aquí tendremos alfa medios y aquí tendremos alfa medios. Por lo tanto, 0,025 y 0,025 en ambos costados, ¿de acuerdo? Será el espacio que queda por aquí. ¿El objetivo cuál será? Buscar este valor y buscar este valor. Esto es un intervalo. ¿Con qué objetivo? Si, por ejemplo, la media de una muestra es de 80 kilos y me preguntan, a partir de esta muestra, ¿cómo es la población a la cual pertenece dicha muestra? Evidentemente no podré asegurar cómo será, pero con el intervalo encontraré dos valores, por ejemplo, 70 y 90. ¿Y qué diríamos? Diríamos que con una confianza del 95%, la media poblacional fluctuará entre 70 y 90. ¿Me puedo equivocar? Evidentemente sí. Tengo un 5% de opciones de equivocarme, pero con una seguridad del 95%, mi decisión que estaremos tomando será correcta. Nunca podré asegurar con un porcentaje del 100%. ¿La idea cuál es? Es saber ahora mismo plantear unas fórmulas que serán relativamente sencillas, de verdad, para buscar estos dos valores, el valor superior y el valor inferior correspondiente a los intervalos. Entonces, aquí será primordial, por favor, diferenciar dos aspectos. En primer término, cuando hacemos intervalos de confianza, debemos diferenciar si la variable es una variable cualitativa o la variable es una variable cuantitativa. Si la variable es cuantitativa, trabajaremos con el intervalo de las medias. Si la variable es cualitativa, trabajaremos con proporciones. Recordad esta información, la sabemos de la PEC 1, por favor. Cualitativa, es sinónimo de categórica, que quiere decir que hace referencia a atributos, color de pelo, color de ojos, género, nacionalidad, son variables cualitativas. En cambio, las cuantis son las numéricas,
Por ejemplo, peso, altura, nota obtenida en la PEC, todas estas son variables cuantitativas. Entonces dispondremos de variables quantis y variables qualis. Con quantis trabajaremos siempre con medias. Cuando la variable sea quali, trabajaremos siempre con proporciones. Si trabajamos con variables quantis, será primordial analizar si conocemos o desconocemos sigma. Esto puede parecer muy complicado en un principio, luego será muy sencillo, de verdad. Analizar si conocemos o desconocemos sigma. Sigma es la desviación típica de la población. Importante, no confundáis sigma con S. Sigma es la desviación de la población, S la de la muestra. Si conozco S, no conozco sigma, conozco la desviación de la muestra. Entonces, no confundamos una cosa con la otra, por favor, ¿de acuerdo? También muy importante os quería indicar, si yo conozco la varianza poblacional y hago la raíz, obtengo la desviación poblacional. Pero si conozco la varianza muestral y hago la raíz, obtengo la desviación muestral. Nunca obtendré la desviación poblacional, no lo sabré. Es decir, que si tengo esta información, ya sea la desviación o la varianza, no conoceré sigma. Si conozco la varianza poblacional o la desviación poblacional, entonces sí que conocería sigma. Esto es fundamental entenderlo bien y leerlo bien para realizar bien las preguntas de intervalos de confianza. Entonces, si conocemos sigma, trabajaremos con la distribución z. Si no conocemos sigma, trabajaremos con la distribución t-de-student. Hoy no explicaré la t-de-student, pero en la siguiente clase explicaremos cómo analizar la información en las tablas de t-de-student. En este caso, si trabajamos con la información correspondiente a la z, el intervalo de confianza de la media poblacional, porque mi objetivo es encontrar la media poblacional, sería media muestral más menos. Pongo más menos porque es un intervalo. Habrá un valor por encima y otro por debajo de mi valor buscado, ¿de acuerdo? Más menos z alfa medios, esto que no os líe. Z alfa medios es la nomenclatura que trabajamos. Si planteamos z alfa medios, quiere decir lo siguiente, mirad, plantearíamos la información correspondiente al nivel de confianza 95%. Como el nivel de confianza es 95%, alfa es 5%. Es decir, alfa es 0,05, ¿de acuerdo? Entonces, alfa medios sería 0,025. Entonces, este es el valor que debería buscar en las tablas de la z, ¿de acuerdo? En las tablas que tenéis de la z, buscaríais, no z, la probabilidad 0,025. Buscaríamos dentro de la tabla el 0,025 y la z que corresponde a ese 0,025 ya veréis que es 1,96, que es el más típico, el más recurrente, el que utilizaremos en mayor medida. Pero siempre repito, se busca dentro de la tabla. También el próximo día explicaremos bien cómo buscar dentro de la tabla, aunque esto ya lo sabemos en principio de la primera evidencia, de la primera PEC, perdonad. Ahí buscaríamos el 0,025 dentro de la tabla y buscaría qué z corresponde a este valor, ¿de acuerdo? Siempre es lo mismo, buscar dentro de la tabla el 0,025 y comprobar qué z corresponde a dicho valor. Repito, en nuestro caso, 1,96. Dependiendo qué tabla tengáis, deberéis buscar 1 menos alfa medios, es decir, 0,975. Esto dependerá de la tabla. En las tablas de la UOC tendréis el 0,025. En la que yo os di, por ejemplo, la última vez, tendréis 0,975. En el dossier tendréis ambas para que podáis analizar ambos tipos de distribuciones, ¿de acuerdo? Ambos tipos de tablas. ¿Qué más? Luego, esta información la multiplicamos por sigma entre raíz de n. Así es como buscaríamos la información correspondiente. Entonces, pensar que yo estoy buscando, en un primer término con las zetas, los valores estandarizados. Aquí tengo 0,95, aquí tengo 0,025 y aquí tenemos 0,025. Si mi tabla me da la parte superior, buscaré 0,025. Si me da la parte inferior, buscaría 0,975. De ahí lo que antes indicaba, si disponemos de una información o de la otra.
Una vez obtenemos las zetas, este valor, este y este, estará estipulado en el enunciado. Únicamente consistirá en buscar los valores y colocarlos en su lugar. Será una parte muy sencilla, de verdad. Si trabajamos con las T's sería un poco más complicado, pero hoy no lo miraremos. Será la media muestral más menos T de student, n-1 alfa medios. Aquí ponemos n-1 que corresponderá a los grados de libertad. Ya veremos que en la tabla T de student es un poco distinta a normal. Tenemos información adicional como son los grados de libertad. Pero repito, esto lo miraríamos ya en la siguiente clase. Multiplicado por S entre raíz de n. Si os fijáis, la fórmula es muy parecida, con el cambio de que en vez de trabajar con Z trabajamos con T y en vez de trabajar con sigma con S, porque evidentemente desconocemos la desviación típica poblacional en este caso. Y por último, si trabajásemos con una variable cualitativa, una variable categórica, deberíamos trabajar con proporciones. Entonces, en este caso, plantearíamos lo siguiente. El intervalo de confianza para obtener la proporción poblacional sería la proporción muestral más menos Z alfa medios multiplicado por la raíz de la proporción muestral 1 menos proporción muestral entre n. Parece más complicado de lo que es. Proporción muestral, estaba planteando. Parece más complicado de lo que es. Luego realmente es únicamente plantear cada valor en su lugar y ya está, ¿de acuerdo? Para buscar la proporción poblacional. Aquí, muy importante, es recomendable cuando acabo el ejercicio hacer las condiciones de aplicación. Generalmente la distribución normal, la z, se aplica para variables cuantitativas. Esta es una variable cualitativa, categórica. No trabajaríamos con la normal. Se puede trabajar si se cumple la siguiente condición que ahora voy a indicar. Cuando haga el ejercicio obtendré dos valores. Obtendré la pi inferior y la pi superior. Cuando pongo un sombrerito son estimaciones, ¿de acuerdo? El sombrerito, la circunflexión, es una estimación. Entonces obtendría dos valores. Los dos valores que obtenga, porque repito, es más menos, uno por encima y uno por debajo. Cuando obtenga estos dos valores, importante, para asegurar que el resultado que he obtenido es fiable, debería confirmar que la pi inferior multiplicado por n sea mayor o igual a 5. Y lo mismo haría con la pi superior multiplicado por n. También cogería la 1 menos pi inferior multiplicado por n y 1 menos pi superior multiplicado por n. Todos estos valores deben ser mayores o iguales que 5. Si se cumple que todos son mayores o iguales que 5, entonces diríamos que el resultado obtenido sería fiable. Para que veáis que esta información parece mucho más complicada de lo que realmente es, quiero que leamos, por favor, el ejemplo 1, que aquí tenemos la información. Mirad, me dice, teniendo en cuenta los datos de una muestra de 35 personas, tenemos una n formada por 35 personas, y me dice, la media de edad es de 21,37. ¿Entre qué valores estará la edad media de la población? Me pregunta los valores en los que estará la edad media de la población, si me pregunta por la mu, con un alfa de 0,05, por lo tanto nivel de confianza de 95%, es lo mismo, y conociendo que la desviación típica de la población es 3. Aquí me la indican, por el motivo que sea, me están indicando que la desviación típica de la población es 3. Podría ser que no me lo indicasen, pero aquí me lo indican. Entonces, ¿qué variable estoy trabajando? Es el primer paso que tengo que hacer para entender el ejercicio. Estamos trabajando, sin duda, con la información correspondiente a la variable edad, que es una variable cuantitativa. Entonces, trabajaremos seguro con medias. Además, me lo dice, la media de la muestra y me pregunta por la media poblacional. No hay duda que en este caso trabajamos en esta parte del cuadrante, no en la parte inferior, sino en esta parte de aquí. Seguidamente miramos, ¿conocemos sigma o desconocemos sigma? Evidentemente conocemos sigma, entonces trabajaremos con la primera fila. Y es únicamente plantear cada valor. Mirad, la media es 21,37. La sigma es 3. La n es 35.
y zeta alfa medios, en este caso, sería la información que buscaría en las tablas, que sería lo siguiente. Buscaría en las tablas el valor que deja por debajo 0,975, porque aquí tenemos 0,95, aquí 0,025 y aquí 0,025, o si disponemos de otras tablas, la parte superior 0,025. ¿De acuerdo? Entonces, según la tabla que buscásemos, tendríamos que la información sí o sí será siempre 1,96. Aquí plantearíamos 1,96. Entonces, encontraríamos dos valores. El valor inferior, que correspondería a 21,37 menos 1,96 multiplicado por 3 entre raíz de 35, y el otro valor, el valor superior, que correspondería a 21,37 más 1,96 por 3 entre raíz de 35. Así es como realizaríamos este cálculo en este caso. Esta es la información que quería explicar hoy de íntegras de confianza. He ido un poco rápido, pero básicamente era para entender el concepto general. En la próxima clase miraremos con más tranquilidad ejemplos de intervalos, pero como veis, es únicamente aplicar los diferentes valores y buscar el resultado obtenido. No tiene más dificultad. Miraremos la parte de hipótesis, que esa será la parte más complicada y la que seguramente nos llevará más dificultades. Una vez dicho esto, dejamos por aquí la clase de hoy y cualquier duda podéis consultarnos por cualquier vía de comunicación. Mucha suerte.